Saludos cordiales, queridos estudiantes de la asignatura de Epístolas 1. Estaremos dialogando una segunda parte de los temas vistos en la sesión número 3, la cual para ustedes ya claramente están bastante claros respecto a lo que es la carta a los romanos, su contexto, cuáles son las temáticas más importantes de lo que el autor, que es el apóstol Pablo, nos enseña respecto a cómo nosotros podemos alcanzar la salvación o cómo ésta llega a nosotros. Por lo tanto, las reflexiones que quedan son sumamente interesantes porque lo que nos interesa a nosotros es poder comprender, es poder analizar, pero también ver teológicamente a qué se refiere Pablo muchas veces con algunos términos que utilizamos dentro de nuestro ejercicio ministerial, trabajo y día a día para poder comprender y generar una reflexión. Y digo una reflexión desde lo pastoral, desde la vida devocional, que a nosotros nos lleve a entender cuán preciosa es la salvación para nosotros y cómo debemos corresponder en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos e hijas, la respuesta que Dios decreta por sí mismo, por su iniciativa de salvarnos. Es decir, el peso que tiene la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario significa para nosotros una reflexión que nos debe llevar a una profunda mirada, una introspección nuestra y evaluar si realmente estamos siendo o correspondiendo a ese amor que día a día Dios derrama, por supuesto, por gracia. Ya hemos mencionado un poco lo que es la gracia como concepto, un regalo inmerecido. Pero hay muchas otras cosas que tenemos que ir ampliando y usted que está en este curso desarrollando conceptos, está desarrollando también algunas ideas generales de lo que significa estudiar la carta a los romanos y la carta a los gálatas, que tiene que tener presente como dentro de lo que es nuestro espacio pentecostal y cómo la teología pentecostal también ejerce una reflexión en una mirada también histórica, también de lo que significa el texto bíblica, hacia estos conceptos que muchas veces estuvieron en muchos casos permeados y guiados por otros movimientos, otras teologías. Y hoy día el pentecostalismo ha desarrollado las herramientas suficientes para poder dejar eso con bastante claridad. Entonces, en la sesión anterior estuvimos diciendo varias cosas que son interesantes. Yo las quiero retomar un poco para ampliar los conceptos que vamos a ver en esta sesión número 4, que usted, por supuesto, tiene que estar constantemente leyendo los textos, revisando los apuntes, tomar sus propios apuntes y generar, por supuesto, aprendizaje en el foro o en las actividades que estén en plataforma. Bueno, ¿qué cosas hemos dicho respecto a esta carta de los romanos? Bueno, si nosotros, y yo quiero citarle siempre el bosquejo porque nos da una idea, un panorama muy general de lo que nosotros podemos visualizar. Usted observará que este bosquejo está separado en unidades, es decir, hay una cuestión temática de por medio para poder entender y aplicar una comprensión. Esta es una decisión más pedagógica de por qué dividirlo de esta manera. Por supuesto que cada bosquejo tiene una intencionalidad que es respetable por causa de sus autores o editores, quienes estén, usted si tiene otra Biblia, ocúpela, también con la estructura que o puede aportarle también otras perspectivas dentro de lo que estamos estudiando. Bueno, hemos dicho que en la unidad uno en general la temática es el pecado. ¿Ya? Y ahí sí está el diagnóstico de lo que hace el apóstol Pablo para poder explicar cuáles son las consecuencias de este pecado. Pero una vez que el pecado ya es explicado, viene el proceso de cómo el ser humano puede cambiar, o sea, cómo el ser humano es cambiado por esa condición. O sea, yo como pecador no puedo, pero Dios sí tiene la iniciativa de salvarme. Por lo tanto, entra el concepto de la justificación. ¿Ya? Es decir, que Dios, como bien dice el título, Dios es el que provee esa justicia de perdón de la pena del pecado, de las consecuencias del pecado. Pero lo interesante es que no se queda solamente el apóstol Pablo ahí, sino que, como le decía antes, esto va como en un increciendo, ampliando más estas explicaciones y empieza a hablar también de términos como la santificación y el concepto que muchas veces es controversial para el mundo pentecostal y para ciertos sectores del protestantismo, ese capítulo, lo que nosotros llamaríamos la unidad 4, que es la elección, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cómo se ofrece, cómo nosotros desde el pentecostalismo vamos a entender esta idea de la elección? Y ahí tenemos que hacer una clara distinción con con otros movimientos
que tienen una posición muy distinta al mundo pentecostal. Y finalmente, lo importante también de todo esto es ver cómo esto se aplica en la comunidad, en el entorno. Y ahí entra la idea de la unidad 5, que es como nosotros entendemos ya los últimos capítulos de la carta de los romanos. Hemos mencionado también que dentro de los objetivos que queremos lograr es un poco trabajar esta idea de cómo judíos y gentiles necesitaban este concepto de justicia, ser justificados. Hoy día vamos a ampliar un poquitito esto. Entonces, la revelación de la ira de Dios, como lo habíamos dicho previamente, contra esta impiedad o injusticia de la humanidad, ¿cómo Dios responde a esto? Y para eso habíamos planteado algunos textos que son clave. Yo le dejo algunos acá, que ya los habíamos visto, pero por supuesto lo importante es que usted repase los textos dentro de lo que es las lecturas adicionales. Siempre le recomiendo estar leyendo la carta, estar revisando los textos en paralelo, porque estos textos lo primero que van a ayudarnos a ver, por ejemplo, Génesis capítulo 3 nos va a referir siempre al origen del pecado, que es la caída de la humanidad. Entonces, es fundamental leer ese capítulo 3 de Génesis para poder explicar algo. Pero también cómo Dios lo podemos entender o lo podemos visualizar a través de la creación, un poco que es lo que aborda el apóstol Pablo en la primera parte de la carta a los romanos, es decir, y después va progresando con esto hasta hablar de la conciencia. Pero también observamos, si usted mira el texto y aunque aquí no está, pero si usted, por ejemplo, revisa el texto de Hechos, capítulo 17, vemos la relación de Dios con el pueblo no judío. Entonces, Hechos 17 nos muestra que Dios sí tenía intencionalidad de vincularse con aquellos que no eran del pueblo de Israel. Y también tenemos otros textos que son bien interesantes, como por ejemplo Ezequiel 18:20, que habla de un término que es bien interesante dentro de nuestro espacio y estudio pentecostal, que es la idea del pecado y la responsabilidad individual por este mismo. Entonces, hay textos que son muy interesantes. Primera Juan nos habla de confesar nuestros pecados también. Entonces, todos estos textos que eran interesantes para la semana anterior, yo hoy día los voy a complementar con otras lecturas adicionales que le invito a que las pueda volver a revisar. Habíamos dicho también que el problema de la revelación de la ira de Dios tenía importantes explicaciones dentro de nuestro contexto. O sea, la ira de Dios no es algo caprichoso, sino que es una respuesta santa y justa al pecado. ¿Ya? Eso es fundamental entenderlo desde esa perspectiva. Y en el fondo, otra cosa que era muy importante, no voy a detenerme, por supuesto, tanto en esto, es la revelación a los gentiles. Es decir, la idea de lo que Pablo va a señalar en la carta a los romanos es que va a argumentar que los gentiles son inexcusables también. Entonces, esto le agrega un valor agregado a las lecturas que podemos hacer de la carta a los romanos. Entonces, también mencionamos cuáles eran los pecados que se habían dicho previamente. El tema de la impureza y las pasiones, ahí capítulo 1, las pasiones vergonzosas y la mente reprobada. Qué interesante este concepto, sobre todo por cómo hoy día hemos ido comprendiendo mejor lo que significa la mente del ser humano, aunque todavía hay muchas preguntas y respuestas que abordar, pero está presente esta realidad ya en el texto. Y eso es curioso que lo encontremos acá. Sin embargo, estos tres pecados no representan en sí, no representan una escala como nosotros muchas veces lo entendemos, sino que las consecuencias de estos pecados son distintas. Entonces, ¿y por qué? Porque algunos van desde las partes más internas del ser humano hasta lo externo. Entonces, la mente reprobada, por ejemplo, que es el ejercicio del mal. Ahí lo encontramos en Romanos capítulo 1, versos 28 al 32. Entonces, no es una escalera para que usted lo entienda. Y aquí es donde quiero ampliar esto. No es que entendamos esto en una especie de gradualidad hacia arriba, que es ahí donde quiero hacer el alcance, sino es una gradualidad hacia abajo, es una escalera que está bajando. Entonces, esto va mencionando un poco un concepto que en teología también es muy estudiado, que es la corrupción del ser humano, ¿ya? Que un poco lo aborda Agustín de Hipona con el concepto también del imago Dei, y lo vemos también en la teología de la Edad Media, que nos entrega una interesante reflexión. Ojo, pero no es el objetivo del apóstol Pablo solamente quedarse en eso. El apóstol Pablo va a ir más allá. Y por eso entendemos que la ira de Dios no puede ser algo que pasemos por alto o olvidemos sin ninguna trascendencia, sin ninguna relevancia. Ahora bien, sabíamos también que la ley no es suficiente
para justificar, sino que en realidad es para condenar a las personas. Entonces, la idea de la ley, ¿ya? Y el problema principal que esta tenía para el judaísmo es que, aunque se juzgaban los pecados de los gentiles, estos cometían los mismos actos. Y Pablo va a aclarar que en el fondo la ley tiene un principio mayor, que es un principio de espiritualidad, y que es bueno, o sea, tiene un espíritu de la ley que buscaba un punto, buscaba una perfección que por supuesto apuntaba a Dios. Pero la naturaleza humana, por supuesto, es débil, somos carnales, nos equivocamos y también dejamos que nuestros pecados nos sigan gobernando muchas veces. Entonces, lo que hace imposible cumplirla perfectamente. Y eso es lo que evidencia el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, la hipocresía que muchas veces se tenía en cumplir la ley y los símbolos y el ritualismo de guardar la ley, era la crítica que en el fondo tanto los profetas como también el Señor evidenciaron en un momento del ejercicio de su ministerio. Isaías capítulo 1 es fundamental que usted lo revise dentro de estas lecturas para poder entender de que no basta con cumplir solamente los ritos religiosos o asumir incluso a nivel dentro de nuestra fe pentecostal, de que por ir a una iglesia pentecostal basta y sobra. Nosotros tenemos que vivir nuestra pentecostalidad día a día y en los lugares donde nadie nos ve. Entonces, esa relación que tenemos que tener con el Señor es justamente una relación personal, profunda e íntima. Y muchas veces nos quedamos con el acto en sí, con la acción de hacerlo, pero Isaías es muy categórico con esta lectura y hace alcances importantes a aquellos que no desean tener un compromiso de verdad. Por eso Pablo va a hacer esta lectura, decir que la ley tiene un espíritu que la hace buena, y eso es a lo que apela el Señor con cada uno de nosotros. También ahí usted habíamos visto algunos textos clave que son los que demuestran la condición del ser humano, un capítulo de Romanos 3 del 9 al 20. He ampliado un poco lo que vimos en la sesión 3 para que usted pueda ampliar también su posición y sus lecturas respecto a estas temáticas. Pero no quiero quedarme acá, sino que quería ampliar y volver a la idea de justicia y justificación. ¿Pero cómo? Recordando algunas cosas. Recordamos que en el hebreo el término tzedekah, tzedek, es otra expresión hebrea que se refiere al justo. Y como bien dijimos, el justo en el fondo, el justo es aquella persona que obedece la ley y que cumple la ley de alguna manera, y lo voy a resumir en una frase muy simple, de manera voluntaria, es decir, decide vivir porque hay una iniciativa de voluntad en su corazón para cumplirla. Entonces, por eso la ley justifica, o en el fondo el texto nos señala de que Abraham es justificado. ¿Por qué? Porque además la ley nos exige fe. Y Abraham fue justificado por la fe y le fue contado, como dice el texto, por justicia. Entonces tenemos un ejemplo categórico ahí. ¿M? Entonces, Pablo va a cerrar el argumento de la culpabilidad, lo desarrolla muy bien en este punto, del pecado, tanto para judíos como para todos en realidad, de que todos somos pecadores. Entonces, el conocimiento del pecado y la cosmovisión que éste tiene nos va a llevar a un punto interesante, porque la ley es como una linterna, en el fondo, para que nosotros lo entendamos, que va a iluminar la oscuridad del pecado, ¿ya? Revelando en cada individuo lo que es bueno de lo que es malo. Pero no tiene la fuerza suficiente esta ley, y esto para que usted lo tenga muy presente, para hacer que primero el ser humano pueda ser justo delante de Dios. ¿M? No, no basta solo la ley, sino que además el ser humano no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, es una lectura sumamente interesante porque nos invita a nosotros a tener justamente esa, el conocimiento del pecado, trae justamente esta depravación que el ser humano va a tener en su plenitud, y es una maldad que el ser humano desarrolla también de manera como a nivel de consecuencia. Entonces, ahí es donde encontramos un término que en Deuteronomio 30 verso 6 se señala que es muy importante, que en el fondo es esta idea de tener una circuncisión del corazón. No es un símbolo solamente una marca física, sino que se requería que esta decisión fuese de verdad. Entonces,
El concepto de justo en el Antiguo Testamento, como bien lo hemos dicho, es una relación correcta con Dios y un estilo de vida de obediencia a sus mandamientos. Es decir, el justo no es solamente aquel que reparte bien, sino aquel que vive una vida en integridad con respecto a la voluntad de Dios y su ley. Entonces, el problema está que la justicia se transforma en una dinámica de arrepentimiento y perdón y obligación, y es ahí donde tiene que haber el cambio, porque el cumplir los ritos no es suficiente, sino que la conversión real, el cambio que el ser humano tiene que vivir, tiene que ser a través de dejar su pecado. Y eso es el punto en el cual el concepto del justo es muy fuerte en evidenciarlo dentro de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento y Pablo especialmente, como lo dijimos previamente, pone en evidencia que hasta la conciencia nos permite discernir que Dios es real o no. O sea, en el fondo que hay un Dios. Y por ende también la conciencia es el elemento que permite saber qué es lo bueno de lo que es lo malo. Entonces, ya no basta por una cuestión de cumplir ritos, sino que se refiere a una conversión del corazón. Y entonces, ¿qué es lo que va a llevar finalmente Pablo a decir? Y va a ampliar este concepto de la justificación. Primero, porque en los capítulos anteriores, como hemos visto en los capítulos de Romanos del 5 hacia atrás, en realidad, vimos el problema del pecado y la solución que es la justificación por la fe. ¿Ya? Eso ya creo que lo tenemos bastante claro. Ahora, lo que va a hacer Pablo nos va a mostrar las bendiciones prácticas que fluyen de esta justificación y lo que transforma nuestra vida diaria y nuestra perspectiva del futuro. Entonces eso es súper importante. Por ejemplo, cuando miramos la paz con Dios, ahí Romanos capítulo 5 versos del 1 al 11, la justificación que hace nos pone en una relación pacífica con Dios. Mire, esto es interesante. Si hablamos de la seguridad por el amor de Dios, que es lo que también encontramos en Romanos 5 del 6 al 8, cuando hablamos de esta paz con Dios, la justificación también nos va a mostrar que estamos, primero que estábamos en guerra con Dios, ¿ya? Pero ahora ya no. Y ya no le tenemos que temer. Y eso es interesante. Entonces, al no tener que temerle a Dios y Dios mostrándose como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, podemos tener una relación diferente junto a Él. Entonces, esto es súper importante, sobre todo para que usted entienda y reflexione que la salvación que el Señor pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario nos da estos beneficios absolutos, ¿ya? Y finalmente, el hecho de estar reconciliados con Dios, el hecho de poder estar en paz con Él, nos hace también esta otra reflexión, porque el saber de que Dios nos ha perdonado, el saber de que Dios nos ha dado esta seguridad y esta justificación es, como es un término legal, entendámoslo así, que nos declara inocentes, pero la reconciliación es un término relacional. Entonces, tenga presente esto. Justificación es un término legal que nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque alguien tomó eso en lugar de nosotros. Pero lo que Dios también busca es que sea una reconciliación y también esta esté sujeta a una relación, es decir, si estamos relacionados con Dios, si estamos vinculados, ¿no? Y ahí entra el concepto de la reconciliación, el hecho de que sea un término más relacional para nosotros nos permite entender de que tenemos que generar un vínculo. ¿Mm? No es que seamos solamente salvos y Dios se desliga de nosotros, al contrario, Dios quiere estar con sus hijos e hijas. Entonces son términos muy interesantes para reflexionar en esta semana que ustedes van a estar desarrollando ahí también reflexiones en torno a esto. Y también podemos decir que la justificación, que si bien es por Jesucristo, y señalar algo respecto al juicio que vino por Adán, que usted ya sabe, Génesis capítulo 3 versos del 1 en adelante, Pablo va a utilizar un contraste, o sea, va a ilustrar esta idea de que el alcance de la justificación de Cristo, o sea, hasta dónde alcanza lo que el Señor hizo, va a señalar que Adán y Jesús son comparados como dos grandes líderes y toda la humanidad se alinean bajo la influencia de cada uno de ellos. Es decir, la desobediencia de Adán trae como consecuencia que un solo hombre trajo el pecado a toda la humanidad, ¿ya? Y por causa de ese pecado, la muerte pasa a todos los seres humanos. Por lo tanto, hay una secuencia
una consecuencia física y una consecuencia espiritual que hemos heredado respecto a eso. Entonces, de la misma manera, ¿qué es lo que ocurre? Que la obediencia a Cristo, o la obediencia, mejor dicho, de Cristo, de un solo hombre, ese don de justicia y vida que Dios ofrece a todos los seres humanos, trae como consecuencia que la obediencia a Cristo es mucho más fuerte y más poderosa que la desobediencia de Adán. Mira qué interesante este término para poder trabajar los conceptos de esta semana. Por lo tanto, ¿podemos llegar a pensar que entonces necesitamos más justificación y menos santificación? No, al contrario, esto se establece como un vínculo, porque si bien hay una diferencia entre justificación y santificación, que es el término que usted está viendo ahí en pantalla, hay que tener claro algunas cosas. Primero, la justificación, lo reitero, es un acto legal para declararnos justos y liberados de la pena del pecado, las consecuencias de él. Es una posición que Dios en el fondo lo hace y acredita a través de la fe en Cristo, ¿ya? De forma instantánea y es completa. La santificación como concepto, y por eso yo le coloqué un más y un menos, no porque uno sea más relevante que el otro, sino para que usted entienda que es un concepto que vamos entendiendo incluso gradualmente, ¿ya? La santificación es un proceso continuo y progresivo que nos libera del poder del pecado. Tenga esto muy presente. Entonces, la santificación se transforma en un proceso continuo y progresivo que nos va a liberar del poder del pecado. Es la justicia que Dios produce en nosotros por causa de su Espíritu Santo. Si no hay santificación, no hay evidencia de que la justificación sea genuina. Fíjese lo interesante de estos conceptos. Entonces, ¿podemos hacer alguna reflexión hoy día? Yo creo que sí. Primero, la certeza de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario y la salvación como acto del cual Dios nos declara justos. Pero sí tenemos que tener una relación con Dios y vivir la santificación día a día. Y creo que eso nos invita a tener una reflexión en estos espacios que estamos nosotros desarrollando de estudio y comprensión teológica. Que Dios le bendiga. No olvide estar revisando los foros y que tenga un excelente tiempo. Bendiciones.